Ahora, nada, como para la mayoría de los que estaréis viendo este vídeo, mi nombre es Irene, el canal se llama Eneri, pero básicamente es mi nombre al revés. Es súper original yo. Y nada, como dice en el título, pues voy a hablar un poco sobre mi experiencia en la BAU. Intentaré resumir un poco las cosas porque ayer grabé este vídeo y me salieron 40 minutos y es como, en fin. Eh, la hice en la ULL, en plan, aquí en Tenerife, en Canarias. Y la verdad es que en general, bien, contenta. Eh, el primer día fue el 5 de junio, el miércoles, si no me equivoco. Y tenía básicamente pues tres troncales, que vienen siendo todas las troncales, excepto la troncal de modalidad, que en mi caso, como estoy en Ciencias de la Salud, pues era Matemáticas 2. Entonces, pues básicamente tenía este día, el 5 de junio, el primero lengua, luego inglés, esto es en la sección de mañana, y ya luego en la sección de tarde, pues historia. En lengua fue un poco de desastre porque, en fin, me había preparado, entre comillas, preparado, porque, a ver, yo durante todo el curso estaba haciendo literaria. Y realmente cuando llegué a la preparación de la BAU, dejé lengua pues para el final. Abandoné totalmente lengua porque me estaba centrando sobre todo en historia. Entonces, claro, al final pues me vi los 10 minutos antes leyéndome en dos comentarios que venían siendo Machado y Josefina, porque son los que yo pensaba que iban a entrar, ¿vale? Pues entró Pedro Lescano, que en fin, que justamente era el autor que mi profesora de lengua me había estado diciendo durante todo un año que iba a entrar, porque lo iban a quitar. Vale, ¿qué pasa? Que yo sinceramente yo sabía hacer todo el comentario del Lescano, pero me faltaba la biografía del autor. Entonces, pues nada, no me presenté al literario, hice el periodístico. Y yo en el periodístico solamente había practicado en todo el año dos veces. Una vez en un examen, que encima fue el periodístico, pero fue sin el posicionamiento. Y luego otra vez pues de tarea, que tampoco estaba muy bien porque es de tarea y yo no me voy a forzar tanto en una tarea como en un examen. Pues nada, pues me presenté ahí y básicamente hice como una estructura del comentario porque yo sabía que estaba la posibilidad de que no entrase ni Machado ni Josefina de la Torre. Entonces, pues los 5 minutos antes cogí, tenía el documento de un modelo de comentario, pues me lo leí y básicamente estructuré antes de hacer nada lo que quería escribir y básicamente creo que medianamente está bien porque puse el hecho de actualidad, tema, intención comunicativa, modalidad positiva y tesis, argumentos, códigos, estructuras, funciones del lenguaje, a nivel textual los conectores y a nivel gramatical verbos. Y además, aparte de esto, como había también cosillas que yo como que destacaba del texto, pues hice un párrafo recopilatorio de todas aquellas cosas que se me habían olvidado o de aquellas cosas que no comenté en este esquema. Así que por ese lado, bien contenta, pero bueno. Tampoco es que me espere buena nota, porque además en el posicionamiento se me olvidó poner el argumento literario. Entonces, en fin, un poco ñe por ese sentido. Y nada, en lengua pues me espero, no sé, de un 6 a un 8 básicamente. No me espero buena nota, pero en fin. Luego, 45 minutos después tuve inglés, que realmente fue un examen bastante fácil. O sea, ya ahí lo guay es que em, cuando pasas el primer examen o cuando lees el primer examen ves que no es para tanto, es como si fuera un examen de clase cualquiera. Si te sale mal, es como si te hubiera salido mal un examen de clase, no tiene como tanta importancia o no sé. Tal vez es que yo veía la BAU como algo súper, no sé, pensaba que iba a ser algo mucho más impactante, pero no. Entonces ya en inglés, pues más tranquilamente y tal, pues hice el examen. Creo que a la mayoría de las personas que hicimos el examen nos sobró muchísimo tiempo. A mí personalmente me sobraron 40 minutos, pero... Y eso que yo no tengo un nivel muy bueno de inglés realmente. Elegí la opción sobre el sexismo, que creo que era la opción B, porque la opción A era sobre el medio ambiente y
los corales estos que son de Australia y no me gustaba tanto. Sin embargo, el reading de la opción B era sobre el sexismo, sobre todo en los deportes, hablaba sobre Serena Williams y más de deportistas. Y realmente, pues no sé, me pareció más interesante. Y además que las palabras de la opción B eran como muy sencillas, pero muy sencillitas. Entonces, sé que tengo una evidencia mal, una evidencia del reading. También sé que probablemente tenga fallos gramaticales en la redacción, en el writing. Pero bueno, el diálogo era muy sencillo, las palabras también. No sé, yo sinceramente pues me espero de un 6 a un 8 también, al igual que en lengua. Eh, Inglés no estudié nada. En todas estas 2 semanas que normalmente tienes para estudiar la BAU, pues no estudié nada, excepto porque hice una BAU pues de tarea, que la profesora pues nos la mandó. Entonces pues en esas 2 semanas hice una BAU y ya está. En lengua, se me olvidó decirlo, pero estudié como... O sea, le dediqué tiempo. Tanto al hacer los apuntes, porque quería hacer unos apuntes bien, y realmente hice unos apuntes pues fantásticos para el literario, aunque luego no me lo haya estudiado. Y luego pues básicamente pues me vi Josefina Machado y me repasé Lorca, pero no solamente los 10 minutos antes, sino al principio de las 2 semanas. ¿Qué pasa? Que no me acordaba de mucho, pero en fin. Luego tuve en la sección de tarde, o sea, porque claro, era a las 9 tenías que estar para el de lengua, a las 9:30 era cuando empezaba el examen y terminaba pues 1 hora y media después. Vale, en el lengua tardabas básicamente lo que viene siendo, o sea, estabas a las 9 y luego empezaba a las 9:30 y luego pues terminaba a las 11. Luego esperabas 45 minutos porque a las 12 menos cuarto tenías que estar en el aula para hacer inglés. Empezaba a las 12 y ya luego a la 1:30 es cuando termina. Entonces, yo lo que hice fue coger y primero terminé inglés, terminé 40 minutos antes. Me vi a la gente de mi instituto también por fuera porque también había terminado. Di una vuelta con ellos. Luego me vi a una amiga. Entonces fuimos a comer y luego volvimos. ¿Qué pasa? Que luego al volver pues nos encontramos también con más gente y se fueron como para el césped. Yo lo que hice fue, como estaba súper insegura con historia, pues me quedé por fuera de mi aula. Hay unos bancos, pues sentada ahí leyendo, básicamente. Entonces, mi problema de historia fue que básicamente es la asignatura que sin duda fue la que mejor me preparé, a la que más tiempo le dediqué, pero el fallo estuvo en que básicamente los 3 últimos días yo no hice nada, pero de ninguna asignatura. Entonces, había cosas en historia que se me habían olvidado. Además, que yo tenía pensado dar en esos 3 últimos días una tercera vuelta, porque en la primera vuelta es tener una idea general de todo, la segunda vuelta viene siendo memorizarse ya en sí todos los estándares, y la tercera vuelta es, o sea, repasar. En el sentido de que no es lo mismo un estándar o sea, que te has memorizado el mismo día, a un estándar que te acabas de memorizar, pues, hace una semana atrás. Entonces, pues yo tenía pensado repasar para más o menos tener todos los estándares, pues, más o menos bien. Entonces, me vi 2 horas antes, un poco apurada, y lo que hice fue leerme los estándares. Me leí todos al principio y luego quería dar como una segunda vuelta de lectura. Y ahí pues no me dio tiempo de leerme los 8 últimos. Pero en fin, no pasa nada. Ahí pues me deprimí un poco porque sentía que no me sabía nada. Por culpa de eso, de que no di la tercera vuelta pues en casa tan tranquila. Pero bueno, luego llegué al examen y la verdad es que contenta porque vi la línea del tiempo. O sea, yo en historia me preparé la opción B, porque para mí era como la más interesante y realmente era la más corta. Vale, pues tanto la opción A como la opción B cayeron las líneas del tiempo, así que gracias, coordinador. Y tengo básicamente, de las prácticas, entraron en los sistemas de la población, que creo que es un estándar que lo tengo totalmente bien. Creo que no me faltó nada, estoy contenta. Luego
entró como segunda práctica los antecedentes de la guerra civil, que viene siendo el estándar 124, que creo que lo tengo todo bien, excepto porque me faltó un párrafo. Y encima ese párrafo, que era tras el crack de la bolsa de Nueva York en 1929, todo eso, hablando sobre la crisis y todo eso. Me faltó ese párrafo, y además ese párrafo estaba en los criterios, bueno, y sigue estando en los criterios de evaluación como un punto. Entonces no sé cuánto me quitarán por eso. Yo creo que al no nombrarlo nada, pues me quitarán medio punto, así que espero tener un punto en ese ejercicio, en ese estándar. Luego, ya en los estándares teóricos me entró la línea del tiempo, que es un punto asegurado porque la tengo toda bien. Luego, la guerra de sucesión española, que creo que la tengo toda bien, excepto porque me faltó una frase, que era la del centralismo uniformador, que también, para mala suerte la mía, era un punto, bueno, y es un punto en los criterios de evaluación. En fin, mal por ese sentido, por ese lado. Y ya luego fue como el desastre total, porque los dos últimos estándares, que son los que más me gustan, los de la tercera evaluación, los más interesantes para mí, pues fueron los que menos me sabía, porque claro, no había realizado esa segunda lectura. Y además que eran los que menos me sabía y los que más puntuaban. Y eran básicamente la crisis del 98 y los pactos de Moncloa, que en fin, más o menos pude poner de cosas que me acordaba y tal. De los pactos de Moncloa, pues básicamente lo que más me acordaba era del final de todo, así que puse la conclusión y poco más. O sea, hice una cara, no, de la crisis del 98 creo que hice una cara y media, y de los pactos de Moncloa creo que hice una cara. Que a ver, que algo habrá relevante en todo lo que escribí, vaya. Por ese sentido estoy como tranquila. Y en total escribí en historia 2 sábanas enteras y me faltó como 2 caras para rellenar, o para completar, mejor dicho, la tercera sábana. Por lo que. Por lo que nada. Básicamente hice pues como unas 10 11 caras más o menos. Más bien 10 caras. Es el examen en el que más he escrito y estoy súper contenta por ese examen. Porque, o sea, además escribí con la letra pequeña. Y en fin, supongo que sacaré sobre entre un 6 y un 7. No me espero más ni tampoco me espero menos. Porque es eso, me faltaron bastantes cosas. Y en fin. Luego lo que hice fue irme para mi casa, tal y cual, ¿vale? Porque al día siguiente tenía, el 6 de junio, el jueves, tenía química, bueno, primero matemáticas y luego química. Ya había 45 minutos de descanso entre examen y examen. Los dos exámenes fueron como los peores que he hecho, porque me han salido mal. En matemáticas tampoco estudié, de hecho solamente hice una cara de ejercicios. En fin, pero a ver, más o menos me sabía cómo hacer las cosas, más o menos. Mi fallo fue, o sea, era un examen relativamente fácil, excepto por el bloque de geometría. En el bloque de análisis, o sea, entró, yo me preparé la opción B de nuevo porque no tenía ni optimización ni integrales. Y además tampoco tenía ni probabilidad normal ni binomial. Entonces yo iba, pues, eso, preparada pues para la representación gráfica, para el estudio de la continuidad, para los extremos relativos, para la probabilidad, pues la de árbol y los dos teoremas, todo eso. Vale. ¿Qué pasa? Que en el primer ejercicio lo tengo mal porque el examen ya salió corregido y a mí me daban pues cosas distintas. De hecho, creo que tengo el planteamiento bien, pero soy tonta y me equivoqué despejando. O sea, en fin, yo que soy tonta. Y luego encima, al hacer el estudio de la derivabilidad, me equivoqué derivando el logaritmo, que era encima un logaritmo neperiano, que creo que lo hice como si fuera, o sea, puse básicamente que el logaritmo neperiano de x era, en plan, su derivada era 1 partido entre x al cuadrado, y eso no es así, pero en fin, da igual. Pero a ver, yo espero que de los 2,5 puntos a lo mejor me cuente un punto, porque realmente el planteamiento está más o menos correcto. Escribía todo, explicaba todo, así que en fin.
Luego, resolver era resolver en el bloque de álgebra unas ecuaciones matriciales que eran pues también sencillas, básicamente era, lo podías, como si fuera un sistema de ecuaciones normal, pues lo podías resolver por reducción, por sustitución o por lo que tú quisieras. Yo lo hice por reducción porque me pareció la forma más sencilla. Y nada, con saber sumar matrices y con saber multiplicar números reales por matrices, realmente tenías el ejercicio hecho. ¿Qué pasa? Que es un ejercicio donde te equivocas en un signo y ya, adiós, adiós ejercicio. Y creo que, o sea, a mí realmente no me suena lo que le dio al examen corregido a lo que me dio a mí. Entonces, no sé si lo tendré totalmente bien. Yo supongo que tendré como 2 puntos más o menos de este ejercicio. Luego, en geometría fue un disparate. En geometría se pasaron. O sea, a ver, no que se pasasen, sino que yo no había hecho en todo el curso ejercicios de este tipo tan así. Entonces, claro, al no estar acostumbrada, y yo al tener una capacidad de raciocinio, pues -1, porque, a ver, yo sinceramente, no es que sea la mejor en matemáticas, tampoco soy de las peores, pero más o menos como que me mantengo, por así decirlo, voy aprobando, porque al final los ejercicios son tan iguales que es algo mecánico. Realmente puedes estudiar matemáticas como si fuera de memoria, porque todos los ejercicios son iguales, de que te memorices los factores que le pasan a un ejercicio, ya los puedes extrapolar a otro ejercicio y hacer los mismos pasos y ya está. Entonces, te daban 2 puntos que determinan una recta R. Entonces el primer apartado era calcular la recta perpendicular a R que pasa por un punto P. Vale. Entonces, yo lo que hice fue, como no sabía hacer como una recta perpendicular a no sé qué, no sé cuánto, o sea, fatal. Y encima había una errata que era que también eran secantes. Yo lo que hice fue escribir. Yo en matemáticas escribí mucho. De hecho puse... para calcular una recta se necesita un punto y un vector. Entonces lo que hice fue el punto, y ya me lo daban, que era el punto P. Y el vector, ¿de dónde lo saqué? Pues de AB. Hice el vector AB y ya está. Y con eso hice una recta cualquiera. ¿Que lo tengo mal? Sí. ¿Que me quede tranquila? También. Y luego el apartado B, que ese ya fue, yo creo, horrible para mí, que era calcular la ecuación del plano respecto del cual los puntos A y B son simétricos. Vale, yo, puntos simétricos, no lo había escuchado en mi vida. Entonces, intenté como razonar. A mí simétricos me sonaba como algo igual, como iguales. Entonces, ¿qué dije? Iguales, proporcionales. Entonces lo calculé como si fueran proporcionales. Que, en fin, que, no sé, es súper raro. Porque realmente A y B, ay, no sé. Horrible. Entonces lo que hice fue sacar un vector pues proporcional al vector AB y nada, hice el determinante. ¿Y qué pasa? Que no me daba un resultado, me daba 0 igual a 0. Entonces lo que hice fue explicarlo. En plan, el planteamiento de este ejercicio está erróneo porque si realmente los puntos simétricos se refiere a que son proporcionales, no da solución y te da 0 igual a 0. Y ya está. Y ya luego en el 4, que era la probabilidad, que era un ejercicio muy chorro y me frustró mucho porque lo fallé, era construir un diagrama de árbol, perfecto, medio punto, creo que lo tengo. Luego, hacer el teorema de la probabilidad total, creo que también la tengo bien. Y luego era el teorema de Bayes, que lo tengo mal porque fallé a multiplicar una cosa y al final un número del numerador se simplificaba con el denominador. Entonces, pues al final, en fin, tengo el resultado mal. Pero, o sea, expliqué las cosas, tanto en todos los apartados expliqué cosas. Puse que era el teorema de la probabilidad total en el apartado B. En el C, además, como se trataba de un porcentaje, puse que había que calcular el teorema de Bayes y luego multiplicarlo por 100. Y además que puse la fórmula bien, pero luego al sustituir fue donde fallé. Pero en fin, espero que me cuente de un punto, pues 0,25 por haber escrito algo, ¿no? Y en fin, en matemáticas sinceramente me espero entre un 4 y un 5,5. O sea, y esto es siendo bastante optimista, la verdad.
Luego, 45 minutos después, hice el de química. Que Dios mío con el de química. Yo química me lo preparé medianamente, a ver, no me lo preparé tanto como historia, pero tampoco me lo preparé tampoco como matemáticas. Le dediqué como 5 días y en el que 2 o 3 de ellos fueron básicamente con el primer tema a saco. Porque claro, yo en las pilas sé que era buena y en el primer tema pues también podría como rascar puntos, que era básicamente, o sea, el primer y último tema en química para mí eran como los más sencillos. Entonces, llegué a la opción A y no sabía hacer casi que nada. Luego llegué a la opción B y me calmé, porque había cosas que como que estaban más o menos de mi nivel, cosas que yo sabía hacerme. Y además que en la opción B entraban las pilas, entonces yo dije, entra pilas, pues ya tengo 2,5 puntos al menos. Lo malo de química, necesitas aprobar, porque si no, no te puntúa nada. Es decir, que si yo saco un 4,9 es lo mismo que si yo sacase un 0. Entonces, pues, en fin, hay que saber elegir bien las opciones, porque si no, mal. Vale, pues salí muy frustrada de este examen porque pensaba que me lo había inventado todo. Y luego me fui con calma a la biblioteca del campus, básicamente a repasar el examen, a buscar las cosas por internet para ver si realmente las tenía todas mal o no. Y me calmé porque realmente tenía cosas bien. Sentía que me lo había inventado todo, pero realmente había deducido las cosas pues correctamente, así que por ese lado estoy contenta. Si me bajan puntos, supongo que será por el razonamiento, porque al no haber estudiado tanto, no me sabía el razonamiento teórico 100%, sino que lo iba como deduciendo con mis palabras. Y por ejemplo, el razonamiento, por ejemplo, en el primer ejercicio, que era básicamente escribir las estructuras de Lewis de unos compuestos y razonar su geometría molecular, creo que lo tengo bien, excepto porque no dibujé la geometría, que aunque no te lo diga el ejercicio, siempre está bien que lo dibujes, pero en fin, yo no lo hice. Luego, razonar si alguno de estos compuestos formará enlace por puentes de hidrógeno, yo acerté, pero ¿qué pasa? Que en los criterios de evaluación no te miras si los acertaste o no, sino te miras realmente en el razonamiento. Y realmente en el razonamiento yo creo que no lo hice muy bien. Simplemente, o sea, empecé a decir cosas en plan electronegatividad y diferencia. También dije que como tenía puentes de hidrógeno era polar y cosas así. O sea, yo puse cosas. Y nada, luego justamente era justificar la polaridad de ambas moléculas. Creo que lo tengo bastante bien. Porque además nombré la geometría y todo, o sea que en ese apartado creo que está bien el razonamiento. Luego era formular los siguientes compuestos, que te daban 5, cada uno valía 0,1, porque ese apartado valía medio punto. Creo que bien, excepto por un compuesto que era OCl2, porque yo pensaba que sería óxido de cloro, porque no sé por qué, pero a ver, me sonaba muchísimo de que ahora con la nueva nomenclatura, como que con los halógenos, cuando hay un oxígeno no es dicloruro de oxígeno, sino al revés, como que se cambiaba el orden. Pero no sé, en internet lo busqué y me sale como que lo tengo mal yo. Luego era química orgánica, que creo que puede que apruebe gracias a este ejercicio, porque era formulación, me equivoqué en un compuesto. Luego era decir si un compuesto presentaba isomería geométrica, lo tengo mal. Y luego era hacer reaccionar el 2-buteno con ácido clorhídrico. Y luego pues nombrar ese compuesto. Y luego indicar un isómero de función y otro de cadena del 2-butanol, que me salió el de función, pero el de cadena no. Así que más o menos, o sea, en el primer ejercicio, que no lo dije, pues creo tener un 1,7 de los 2,5 puntos. Y luego en el segundo ejercicio espero tener como un punto de esos 2,5 puntos. Luego en el tercero era un ejercicio que había entrado anteriormente en otras EBAU, que por eso yo creo que sinceramente se apruebo es gracias a ese ejercicio, porque básicamente, o sea, era sobre el ácido benzoico, y además que te lo traían formulado y todo, así que yo súper contenta, la verdad.
Y claro, al hacer mi preparación de la BAU, no sé si lo dije, pero básicamente lo que hice fue 3 días o 2 prepararme el primer tema y ya luego los otros días básicamente hacer EBAU. Y justamente ese ejercicio había caído en una BAU que yo había hecho pues recientemente. Así que 2 apartados creo que lo tengo bien. No, o sea, es que eran 3 apartados. Yo sinceramente creo que los tengo bien todos. Pero en plan, siendo un poco tiquismiquis, porque a lo mejor fallé en algo, pues me bajé como a corregir a mí misma, básicamente. Me bajé como una décima en cada uno. Me sale como un 1,7 también de los 2,5 puntos. Luego, el ejercicio 4 era solubilidad, que lo tengo mal, porque soy tonta y no ajusté la ecuación. Así que, en plan, había un apartado de los 3 que sí sabía hacer, pero que, bueno, que ese apartado pues lo tengo mal porque encima no ajusté la ecuación, así que nada. Y luego, el quinto ejercicio, súper contenta porque son las pilas y a mí me encantan las pilas, o sea, es algo que se me da bien, yo creo. Y creo, pues eso, si soy también tiquismiquis, pues 1,7 también de los 2,5 puntos, más o menos me da como para... Yo en química me espero de un 6, o sea, de un 5 a un 6. Tampoco o sea, ni más ni menos. Luego llegó al día siguiente, biología, y yo tenía pensado, o sea, a biología también le dediqué como 4 días y fue básicamente haciendo BAU. No me lo miré por temas ni nada, simplemente miré BAU y ya está, porque siempre son los mismos ejercicios y eso. Entonces, estaba un poco acojonada. Estaba acojonada pero a la vez tranquila, porque en biología tú puedes deducir las cosas. Creo que... Vale, sí. También lo hice en horario de mañana, tenía que estar ahí a las 12 menos cuarto. Entonces, pues, contenta porque me pude estar más tranquila, pude dormir algo más. Así que bien. Obviamente llegué 2 horas antes y ahí fue cuando estuve sola básicamente al principio porque mis amigas con las que yo siempre había estado los 2 días anteriores al principio de todo, pues estaban en dibujo técnico y ellas sí que empezaban pues a las 9:30 si no me equivoco, o a las 10. Entonces pues claro, no iba a ir 4 horas antes, iba a ir 2, como siempre. Entonces me vi a unos amigos en la cafetería y le copié el método a una amiga, porque ella pues nos dijo que lo que iba a hacer era ver las 2 opciones tranquilamente y ya luego coger y marcar aquellos apartados en los que no sabía decirlos totalmente bien o que directamente pues no sabía hacerlos. Entonces lo que hice yo al llegar al examen fue hacer lo mismo. Nada, en la opción A pues había como bastantes apartados que no sabía hacer, como qué es el centro activo, qué es una holoenzima o qué es una coenzima, que sinceramente pues no me acordaba. Luego era indicar a qué compuestos corresponde cada número de la figura, que era básicamente lo de metabolismo, pero, o sea, que yo sé hacerlo, pero o sea, necesito como pensar antes de escribir nada, y sinceramente pues no quería pensar en el examen. Luego la definición de mutación por translocación, que no sabía lo que era. Y luego todo un ejercicio con 4 apartados, que era sobre todo lo de los introntes, estrontes y todo eso. O sea, te daban un dibujo y tú tenías que marcar las cosas y además explicar cosas. Vale. Entonces hice la opción B, que, a ver, que realmente era una mucho más sencilla que la A, creo yo. Y básicamente los apartados que marqué son pocos. Eran básicamente diferencias y semejanzas entre la estructura de alfa hélice y de lámina plegada, que no lo hice. Luego, cuáles son las diferencias estructurales entre ADN y ARN, aunque luego lo expliqué bien en el examen. O sea, expliqué lo de Watson y Crick, también nombré a Rosalind Franklin, también nombré pues las bases nitrogenadas de cada nucleótido, así que bien. Y luego era indicar la diferencia entre pinocitosis y fagocitosis. Y luego era un apartado que era identificar los números señalados de 1 al 6, los diferentes niveles de complejidad de la citada estructura, que básicamente era un cromosoma, que luego como que se desarrollaba y acababa como en una doble cadena de ADN, que también lo supe como deducir en el examen, aunque tengo creo duda en el número 4, que ni me acuerdo de lo que puse. Y a ver, en este examen
he de decir que me frustró mucho una cosa. Que fue en el ejercicio 4, te decía, era el dibujo de una membrana celular y tenías que indicar los componentes con los números. Vale, hasta ahí, pues bien, es un ejercicio normal y corriente. Ok, ¿qué pasa? Que luego dice, en otro apartado te decía, indica de qué componente, o sea, qué componente identificado es responsable de la fluidez. Y claro, al decir qué componente identificado, es que lo has identificado en el dibujo, ¿no? O al menos fue lo que yo pensé. Entonces, claro, al ser el colesterol, o sea, el responsable de la fluidez, yo tuve que al final coger en el dibujo y poner que un número cualquiera era el colesterol. Que realmente era una proteína intrínseca, pero en fin. Me frustra que haya estos fallos. De hecho, en todos los exámenes de BAU ha habido erratas. En todos, excepto en inglés. En lengua, en el segundo párrafo era escrito y realmente es escritor, o al contrario. Luego, en inglés nada. En historia, en la opción B, había dos números, o sea, dos ejercicios que te decía que era el número 5. Y, o sea, al final yo para diferenciarlo lo que puse fue 5 dos veces, pero en el último ejercicio puse en plan el estándar oficial, o sea, el número del estándar oficial, puse incluso pactos de Moncloa, o sea, para que se entendiese. Luego, al día siguiente, en matemáticas, la otra rata, que no pusieron que eran secantes, la recta con los puntos o algo así. Y luego en química les cambiaron un enunciado a mitad a mitad del examen no, pero ya habían pasado como 20 minutos y ya todo el mundo había hecho el ejercicio 1. Pues les cambiaron el enunciado del ejercicio 1 y realmente cambiaba porque básicamente era... vale, sí, era razonar qué tipo de enlace se formará entre los elementos A y B. Entonces, si cambiaba la configuración, o sea, no la configuración, sino los números atómicos de A y B, pues el enlace cambiaba. Entonces la gente tuvo que hacerlo de nuevo. Luego en biología, pues yo creo que es una rata esto de lo identificado, porque si es identificado es que está identificado en la figura. Si no está en la figura, ¿para qué pones identificado? En fin, estoy molesta en este sentido porque es como... Se supone que son exámenes en los que tú vas a hacer... vas a entrar a la universidad y no entiendo por qué tiene que haber estos errores, pero en fin. Y de hecho en historia me di cuenta yo, o sea, el corrector ni siquiera sabía que había una rata, se lo tuve que decir yo. En fin. Y nada, de biología sé que tengo fallos, fallé en lo de en el colesterol también fallé en cromosoma, porque nunca había hecho un ejercicio igual. En la descendencia fui tonta y creo que también, o sea, descendencia no, en la genética puede que también me haya equivocado, pero aún así yo lo expliqué todo muy bien, así que no sé si me contará algo. Y realmente de lo demás, pues muy fácil, la verdad. Otra cosa que me molestó de biología, o sea, en biología me espero realmente de un 6 a un 8,5. Y en biología me molestó también que en algunas clases los correctores o los profesores de biología dijesen que básicamente con una palabra podías responder todo y a mí me dijeron lo contrario, que tú no podías responder con una palabra, sino que tenías que intentar explicarlo todo. Pero en fin, en general contenta con la BAU, siento que no es para tanto. Yo sinceramente, o sea, tampoco es que necesite mucha nota porque quiero hacer psicología, pero en general estoy contenta, o sea, es eso, no es para tanto, hay que estar tranquilo sobre todo, y en fin, y ya está, en fin, ya me callo.